Con un abrazo fraterno les damos la bienvenida al devocional de hoy en el libro de Efesios capítulo 5, Fuerza en la Iglesia. La Iglesia de Cristo es llamada a asumir un estilo de vida de pureza, por el mismo hecho de que imita a Cristo, debido a la misericordia de Dios y sus acciones generosas para con nosotros. Es nuestra tarea ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto es lo que debe diferenciarnos de una persona común, una vida de pureza que Pablo sugiere de la siguiente manera: una pureza centrada en Dios. En la ética paulina dirigida a la Iglesia, sus orientaciones van centradas en Dios. Es natural para él, al dar sus instrucciones morales, mencionar a las tres personas de la Trinidad. Nos dice que imitemos a Dios, que aprendamos a Cristo y que no contristemos al Espíritu Santo. Una pureza que debe reflejarse en el cuerpo. No hagan bromas acerca del sexo, sino den gracias por él. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Pablo pasa del autosacrificio a lo diametralmente opuesto, la autoindulgencia del amor genuino a la perversión de él llamada lujuria. La palabra griega para fornicación, porneia, e inmundicia, acatarsia, cubren juntas toda clase de pecado sexual. En otras palabras, toda relación sexual fuera de su contexto, el matrimonio de amor ordenado por Dios. A ello Pablo añade avaricia, seguramente porque se refiere a una forma degradante de ella, es decir, la avaricia de utilizar el cuerpo de otro para la propia gratificación egoísta. En el 10º mandamiento prohibía específicamente codiciar la mujer del prójimo, y más arriba en su carta, Pablo había escrito acerca de la lascivia que envuelven las prácticas impuras. Así que todas las formas de inmoralidad sexual no debían siquiera mencionarse entre los creyentes. No solo debemos evitar caer en ellos, sino también pensar y hablar acerca de ello. Tan completamente deben ser erradicadas de la comunidad cristiana. Esto era demandar un valor alto porque en Asia lo común era la inmoralidad, y debido a que la diosa griega Artemisa, Diana de los Efesios, era la diosa de la fertilidad, iban juntas la adoración y las orgías sexuales. El versículo 4 pasa de la inmoralidad a la vulgaridad. El término deshonestas significa hablar obscenidades, necedades y truhanerías. Son probablemente una alusión a los chistes pornográficos, que es la forma más baja del ingenio. Las tres se refieren a una mente sucia que se expresa en una conversación sucia. Pero estas cosas no convienen, antes bien, dice Pablo, debe haber acciones de gracias. Pero la razón por la cual los cristianos deberían evitar la vulgaridad no es porque tengan una visión distorsionada del sexo, o estén avergonzados de él, o le tengan miedo, sino porque tienen una visión alta y santa, y lo consideran uno de los buenos dones de Dios cuando ocupa el debido lugar y no quieren verlo degradado. Todos los dones de Dios, incluyendo el sexo, son temas de agradecimiento en lugar de bromas. Reírse de ellos lleva a degradarlos. Agradecer a Dios por ellos es la manera de preservar su valor como bendiciones de un Creador amoroso. Una pureza que transforme la mente y sus acciones. Nadie os engañe. El apóstol ahora los previene contra las palabras vanas de los falsos maestros que intentaban persuadirlos de lo contrario. En su época, los gnósticos argumentaban que los pecados corporales podían cometerse con impunidad y sin dañar el alma. En nuestra época hay muchos engañadores, hasta en la iglesia enseñan que Dios es demasiado bueno para condenar a todos y que todos llegarán finalmente al cielo, sin tomar en cuenta su comportamiento en la tierra, pero sus palabras están vacías y su enseñanza es engañosa. No seáis, pues, concluye Pablo, partícipes con ellos, porque el reino de Dios es justo y la ira de Dios caerá sobre los injustos. Pablo no está prohibiendo todo contacto o asociación con tal gente. Si así fuera, no podríamos llevarles las buenas nuevas ni buscar apartarlos de sus malos caminos.
y necesitaríamos salir del mundo, cosa que Cristo ha prohibido. La palabra griega sumetochoi se refiere a la participación y no a la asociación, y la prohibición significa no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos, porque si compartimos sus prácticas, como se le advirtió a Lot en Sodoma, corremos el riesgo de compartir su condenación. Si cayéramos en una vida de codiciosa inmoralidad, estaríamos brindando clara evidencia de que somos idólatras y no adoradores de Dios, desobedientes en lugar de obedientes, y por lo tanto herederos no del cielo, sino del infierno. No pretendamos esperar vivir en el cielo para llevar una vida de pureza. Es aquí en la tierra donde debemos comenzar a evadir las tentaciones lujuriosas que nos calificarán como probos hijos de Dios. El hombre de antes se dejaba llevar por los deseos de la carne, pero el Hijo de Dios, que ha sido regenerado y que el Espíritu Santo mora en él, permite que Dios controle todas las áreas de su vida. Cristo viene pronto por la iglesia, su esposa, pura y sin mancha. Esperémoslo con el mejor atuendo, revestidos de pureza.